Un feliz sábado tengan cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Agradecidos con el Señor por estar nuevamente por acá, compartiendo un poco acerca de la palabra de Dios. El Señor es maravilloso con cada uno de nosotros, ¿verdad? En darnos la vida y la salud. Cada momento que nosotros nos levantamos después de dormir es una bendición de parte de Dios. Hay muchos que no consideran esto una bendición porque lo ven como algo rutinario. Pero cada vez que nosotros abrimos nuestros ojos después de estar descansando profundamente, es una bendición que el Señor nos proporciona y un día más que el Señor nos da para hacer nuestra preparación, para estar listos cuando Cristo venga, poder ir a morar con Él a esas mansiones celestiales. Bien, en esta mañana queremos compartir un tema titulado ¿Quieres ser siervo de Dios? En donde vamos a aprender un poco qué significa ser siervo de Dios. ¿Cómo? A ver si lo hagan. Ahí, ¿no? Vamos a ver, achicar un poquito esto. Sí. Ajá. Ah, bueno. Ahí está. ¿Quieres ser un siervo de Dios? Hoy vamos a aprender qué es un siervo de Dios y qué implica ser siervo de Dios. Porque siempre nosotros escuchamos esa palabra y ahora vamos a ver qué significa ser un siervo de Dios. El Señor en su palabra nos dice claramente que es un siervo de Dios. En el diccionario nosotros encontramos la definición de siervo. ¿Qué es un siervo? El diccionario español nos define al siervo como una persona que sirve a otra y que está sujeta ¿a qué? A su autoridad. Ahora, ¿cómo se le llamaba también anteriormente a aquellas personas que servían a otra y estaban sujetas a la autoridad? Esclavos. Ahora, ¿es la misma palabra que se usa aquí en la palabra de Dios para decir siervo? Vamos a ver algunas connotaciones. Dice persona que está sujeta a otra y está sujeta a su autoridad, o persona que está enteramente sometida o entregada al servicio de otra. Esto es el significado de la palabra siervo. ¿Y quién nos ha dado el mayor ejemplo de servicio, de ser siervo? Cristo Jesús. ¿Quién es el modelo perfecto para los siervos? Cristo Jesús, porque en el texto inicial que nosotros leímos, en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, demuestra claramente que el Señor se despojó de todo lo que Él tenía en el cielo. ¿Qué era Dios en el cielo? Cristo Jesús, ¿qué era? Dios. Dice que rebajarse a una postura de algún ángel más excelso sobre el cielo sería algo tan degradante para el Dios creador de todas las cosas. Y Él se rebajó aún más porque tomó ¿qué? Nuestra naturaleza. Convirtió en un ser humano igual que nosotros. O sea que si era algo tan degradante rebajarse a la condición de un ángel más exaltado del cielo, como lo era la posición que tenía Lucifer, ahora, ¿cuál condición era rebajarse a ser igual a nosotros? Pero Él lo hizo ¿por qué? Por amor a cada uno de nosotros. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea, poseía todas las características de Dios
No estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló ¿hasta qué? A sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y hasta la muerte de qué? De cruz. Ahora, ¿quién es nuestro mayor ejemplo de servicio, de siervo? Cristo. Él se despojó de todo lo que poseía en el cielo, donde millares y millones de ángeles le servían, se inclinaban ante Él para venir a padecer aquí este mundo, todo tipo de situación. ¿Qué ejemplo tan asombroso? Siendo el creador de todo el universo, se despojó de esa condición de soberano, tomó la forma humana, nació en un pesebre y dio su vida en rescate por cada uno de nosotros, todos los pecadores. ¿Qué motivó a Cristo a convertirse en siervo? Fue su amor incomparable por cada uno de nosotros. ¿Qué hubiese sido tan sencillo para el Señor hacer si el ser humano pecó? Eliminarlo completamente, solamente con decir la palabra, así como Él creó todas las cosas, solamente con decirlo, sea hecho. Así mismo hubiera dicho, desaparezca el planeta Tierra, tan sencillamente. Pero no, por su amor incomparable por el ser humano, fue que dio su vida. Dice, porque de tal manera amó, ¿qué? Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué hará entonces el Señor? No se pierda. El Señor quiere la salvación para cada uno de nosotros. No quiere que nadie perezca, nadie se pierda. Muchos catalogan a Dios como que está viendo para ver si hacen algo malo, inmediatamente los elimina, los destruye. No, dice que la destrucción para Dios es una obra extraña, sino que Él quiere que el impío se vuelva de su camino. ¿Y qué hará el Señor entonces? Le perdonará, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Dios desea que todos los habitantes del planeta y aquel sacrificio que hizo el Señor alcanza para todos. Fue suficiente para todos los seres humanos que viven o han vivido o vivirán en el planeta Tierra. Porque Él no quiere que ninguno de nosotros perezca. ¿Qué nos dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9? Segunda de Pedro 3, 9. Esto mismo que estamos hablando. Segunda de Pedro 3, 9. Nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Algunas personas dicen, no, ¿desde cuándo yo escucho que el Señor viene y ha llegado? Desde mis abuelos me hablaban que el Señor estaba a la puerta, estaba pronto a regresar. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? Ahora, ¿será que el Señor tarda en su promesa? Dice que aquí no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente, esperando que nosotros estemos listos, estemos preparados, hayamos reflejado su carácter en nuestras vidas para Él reclamarnos como suyo. A través de las Escrituras nosotros vemos a los autores del Nuevo Testamento usan frases para referirse a ellos como
siervo de Dios, siervo de Jesucristo. Alternativamente, esto lo utilizan diferentes apóstoles en donde ellos se muestran a sí mismos como al servicio de Dios. Y busquemos algunos ejemplos y veamos, y me ayudan cada uno en su Biblia. No sé si pasa el micrófono también, que puedan colaborar para que los que están a través de Zoom nos puedan escuchar. Busquemos Romanos, ahí en la pantalla está Romanos capítulo 1, versículo 1. Otro que busque Tito 1:1 y otro que busque Santiago capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo los apóstoles se referían ellos a sí mismos? Como siervo de Dios, como siervo del Señor o como siervo de Jesucristo. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 1, versículo 1? Feliz Sí. sábado. Mi versión dice Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Pablo qué? Siervo Siervo de Jesucristo. de Jesucristo, apartado para Él. Así que el que tiene el texto levanta la mano. Allá el señor, el hermano Hipólito nos ayuda también con el micrófono. El que tiene el texto levanta la mano y rápidamente le llevan el micrófono para que se pueda escuchar. ¿Qué nos dice Tito, capítulo 1, versículo 1? Tito 1:1, acá nuestra hermana Dioselín. Tito 1:1. Tito 1:1 nos dice así la palabra: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para promover la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad que conduce a la piedad. Entonces Pablo se refiere a él como siervo de Jesucristo en Romanos capítulo 1, versículo 1, y también siervo de Dios en Tito capítulo 1, versículo 1. Ahora, Santiago capítulo 1, versículo 1, hace lo mismo en esa apertura a la carta a los judíos, presentándose a sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice Santiago 1:1? ¿Sí? Acá, nuestra hermana acá. Santiago capítulo 1, versículo 1. Dice así mi versión: Santiago, servidor de Dios y de Jesucristo, el Señor, saluda a todos los miembros del pueblo de Dios dispersos por el mundo. Ajá, servidor de Jesucristo, dice esa versión. En otras versiones dice siervo de Dios, siervo de Jesucristo. Aquí cada uno de estos apóstoles mencionaban esto. Pedro, el apóstol Pedro también hace lo mismo. Cuando se identifica a él como siervo y apóstol de Jesucristo en Pedro, capítulo 1, primera de Pedro 1:1. Nos dice Pedro, primera de Pedro 1:1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitnia. Entonces vimos que el apóstol Pablo, se mencionaba así siervo, el apóstol Santiago, el apóstol Pedro, también se menciona a sí mismo como siervo y apóstol de Jesucristo. Cada uno de nosotros debe ser llamado siervo de Dios. Según el plan de Dios, no solo los apóstoles son llamados a ser siervos de Dios y de Jesucristo. Todos los cristianos somos llamados ¿a qué? A ser siervos de Dios. En Romanos, capítulo 6, versículo 22, el apóstol Pablo nos dice que los cristianos hemos sido liberados ¿de qué? Del pecado. Éramos esclavos ¿de qué? Del pecado. Pero hemos sido liberados por nuestro Señor Jesucristo
y ahora hechos siervos de Él. Vamos a leer lo que nos dice el texto. Romanos capítulo 6, versículo 22. ¿Qué nos dice? Romanos 6, 22. Acá también está el texto. 6:22 nos dice así: pero ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestros frutos la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Entonces Dios nos ha libertado ¿de qué? Del pecado. Todos éramos esclavos del pecado, pero el Señor nos ha libertado del pecado y nos ha hecho ¿qué? Siervos de Él. Por lo cual nosotros tenemos vuestro fruto, la santificación, y como fin, ¿qué? La vida eterna. Ahora, el proceso de santificación es, ¿en un solo día se puede alcanzar? Toda la vida. El proceso de santificación es de toda la vida. Siempre cuando se presenta la carrera que conduce a la vida eterna, es una carrera, no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia, donde día con día tenemos que ir corriendo aquella carrera, dice, como lo dice el apóstol Pablo, hasta llegar a ¿qué? Aquella meta. Todas las personas, dice, hacen un esfuerzo por correr. Cuando alguien tiene que correr, ¿qué tiene que hacer? Uno dice, bueno, voy a correr 50 kilómetros y no he hecho ninguna preparación. ¿Qué hace si nosotros agarramos por lo menos 20 kilómetros sin haber hecho la preparación? ¿Podemos llegar a completar esos 20 kilómetros? Yo creo que ni a los 10, como a los 5, ya estamos ¿qué? Muertos. Caemos. El primer kilómetro, imagínense. Pero aquellas personas que corren bastante kilómetros, aquellas carreras de muchos kilómetros, ¿qué tienen que hacer ellos anteriormente? Prepararse, entrenar poquito a poquito y ir haciendo 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros hasta llegar a tener esa fuerza para correr 20, 30, 50 kilómetros sin parar. De esa misma manera, nosotros tenemos que hacer nuestra preparación día con día para alcanzar esa fortaleza que nos ayude a soportar aquella carrera, aquella prueba. En la matutina, vamos a leer una cita ahorita de Reflejemos a Jesús. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y acudimos a Cristo, Él quita esa carga de pecado y nuestra hoja de vida queda completamente limpia. Proceso número 2, el proceso de ser siervo de Dios. A partir de allí, en gratitud a lo que Cristo hizo por nosotros, nos convertimos en sus siervos, obedientes a todo lo que Él nos ordena. Y se inicia ese proceso ¿de qué? De santificación que cubre toda la vida, que es el fruto de ser siervos de Dios. Al convertirnos en siervos debemos dar esos frutos dignos de arrepentimiento. Y como fin, la vida eterna, como lo mencionaba este versículo. El problema es que algunos quieren tener que la vida eterna sin ser ¿qué? Siervos de Dios. ¿Qué significa ser siervo de Dios? Obedecer todo lo que Él nos ha mandado. Pero muchos dicen, no, yo quiero ser hijo de Dios, quiero ser siervo de Dios, pero no hay que guardar ¿qué? La ley. Eso era para los judíos. Eso Dios lo clavó en la cruz. Ahora, ¿cómo nosotros pretendemos ser siervos de Dios sin obedecer lo que Dios nos manda? No podemos ser siervos.
Porque todo siervo, dice, obedece ¿a qué? A su amo. ¿Y quién es nuestro amo? Cristo Jesús. Y si Él ordena que nosotros debemos hacer esto o aquello, ¿qué debemos hacer nosotros? Obedecerle. Ahora, ¿el Señor quiere que nosotros obedezcamos por temor? ¿Por miedo? No. O que todos lo hagan forzadamente. No, Dios no hace de esta manera. Él quiere que nosotros le sirvamos por amor. Asimismo, como Él se ofreció por amor a cada uno de nosotros, nosotros debemos reconocer ese sacrificio del Señor y actuar en esa misma condición de amarle, de obedecerle completamente por amor. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 16, el apóstol Pedro nos insta a que vivamos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto. Ahora muchas personas dicen, no, Dios nos ha libertado, ahora nosotros somos ¿qué? Libres. Pero confunden la libertad que el Señor nos ha dado con libertinaje. Nosotros podemos hacer todo lo que venga a nuestra mano. Y citan aquel proverbio del sabio Salomón: haz todo lo que te venga a tu mano. Pero obvian lo que dice al final: pero de toda obra Dios traerá ¿qué? A juicio. Eso lo quita, eso no lo olvida. Haz todo lo que te venga a tu mano. El Señor nos ha hecho libres. Miren lo que nos dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro utiliza dos términos interesantes: libres y ¿qué? Y siervos. Ahora, si nosotros somos libres, una persona que era libre tenía que servir obligadamente a otra. No. Pero ahora él menciona estos dos términos. Nosotros somos libres, pero también somos ¿qué? Siervos. Porque así mismo, como lo mencionaba el apóstol Pablo, dice, el Señor nos ha libertado. ¿De qué nos ha libertado? Éramos esclavos del pecado. Estábamos sumidos. Satanás nos había arrastrado por el pecado. Pero el Señor nos ha libertado de ese yugo de esclavitud y nos ha hecho libres. Y muchas personas dicen, si el Señor nos ha hecho libres, ¿por qué tenemos que obedecer una ley? Porque eso entonces nos trae atados. Pero ahora el Señor dice, te he libertado del pecado. Y ahora nos dice, carga mi yugo. ¿Y cómo es el yugo de Cristo? ¿Cómo lo menciona la palabra de Dios? Dice, el yugo es fácil y ligera mi carga. Porque si nosotros lo intentamos llevar por nosotros mismos, no vamos a poder. Pero ¿qué nos ofrece el Señor? Su ayuda. Venid a mí todos los que estéis, dice, cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, nos dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Aquí lo menciona claramente el apóstol Pedro, porque conocía o sabía que muchos toman esta libertad como pretexto para hacer todo lo que venga a su mano, de no obedecer lo que dice el Señor, porque somos ¿qué? Completamente libres. Pero también menciona esclavo, o sea, siervo. Y analicemos este significado. ¿Cómo es posible que un cristiano sea libre y esclavo a la vez? Ahora ese es como una contraposición, como una controversia. ¿Cómo es que nosotros podemos ser libres y el Señor nos manda que seamos esclavos? Bien, definición de libre. Libre, el cristiano se somete a la autoridad no como un esclavo servil e inconsciente, sino como ¿qué?
inteligentemente por su propia voluntad, como libre que es en Cristo Jesús. Eso, la facultad que el Señor nos ha dado, el libre albedrío. No vamos a servir al Señor obligados, porque le tenemos miedo, porque le tenemos temor, sino porque nosotros tomamos esa decisión ¿de qué? De servirle, de ser sus siervos. Así que el cristiano se somete a esa autoridad no como un esclavo servil e inconsciente, sino inteligentemente, por ese conocimiento que el Señor nos ha dado y por su propia voluntad. ¿Qué le decimos al Señor nosotros? Toma mi voluntad. ¿Qué sucede si nosotros hacemos de acuerdo a nuestra propia voluntad? Vamos a fallar, vamos a equivocarnos. Pero cuando nosotros le decimos al Señor, toma mi voluntad, es que nos ponemos a disposición de Él y que Él maneje nuestra vida. Pero ¿qué hacemos muchas veces nosotros? Le decimos al Señor, yo quiero ser tu siervo y toma mi voluntad. Pero cuando nosotros vemos que viene una dificultad, dice, no, Señor, dame acá el control de mi vida, porque yo quiero porque yo veo como que voy a ir al fracaso. Pero el Señor conoce nuestra vida y conoce el futuro. Y si nosotros ponemos nuestra vida a disposición de Él, Él hará mejor de lo que nosotros pensamos. Porque nosotros vemos aquí, pero el Señor ve ¿dónde? Allá, a lo lejos. El tiempo de Dios es perfecto, así como lo mencionan muchos. Definición de esclavo. El siervo de Dios es aquella persona que está dispuesta a hacer lo que Dios pida. Esa es la definición. Entonces, si nosotros como siervos de Dios debemos estar dispuestos a hacer lo que Él nos pida. Ahora, ¿será que el Señor nos va a pedir algo malo? No. Y menciona en un versículo, dice, vosotros padres, nos menciona a nosotros, los padres están deseosos de dar buenas dádivas ¿a quiénes? A sus hijos. ¿Cuánto más quién? Nuestro Padre Celestial está dispuesto a darnos buenas dádivas. El Señor no quiere nada malo para nosotros. El Señor quiere darnos lo mejor. Pero nosotros tenemos que hacer lo que Él nos pida como siervo de Dios. ¿Qué más tenemos que hacer como siervo de Dios? Debemos hacer cuando Él nos los pida, no cuando nosotros querramos. Porque muchas veces nosotros, yo voy a obedecer a Dios, pero cuando yo pueda. Yo voy a ir a la iglesia cuando yo cambie mi vida. ¿Cuándo lo va a hacer? Nunca. Porque el Señor nos recibe tal y cual como somos, y de ahí en adelante Él hace una transformación en nuestra vida. Pero si nosotros queremos ser perfectos para entonces ir, nunca vamos a alcanzar esa perfección por nosotros mismos. Entonces el siervo, el esclavo, dice debe hacerlo lo que Dios pida, cuando Él lo pida, donde Él lo pida, y no importa lo que Él pida. Ahí entramos muchas veces en contraposición a lo que el Señor nos dice. ¿Recuerdan la historia de Abraham? Cuando Dios le dice, dame a tu hijo, tu único, aquel a quien tú amas, y ofrécelo en sacrificio. Ahora, si Abraham no hubiese sido siervo de Dios, hubiese obedecido lo que Él le mandó, va a decir, y se pone a discutir con el Señor, ¿cuándo tú has pedido un sacrificio humano? No, eso es, no, yo no te voy a obedecer en este momento. ¿Pero qué hizo Abraham? Aunque parecía algo contradictorio a lo que el Señor había mostrado anteriormente, él decidió obedecer porque él conocía la voz de Dios. ¿O no la conocía? Sí, conocía la voz de Dios y ahora el Señor le pide esto y dice, yo voy a obedecer.
anteriormente había escuchado la voz de su esposa. Cuando le había dicho, no tenemos hijos, así que vamos a ayudarle al Señor. Acércate a mi sierva y tendremos su hijo de parte de ella y será como nuestro. ¿Qué trajo esto? Dificultades, porque no era el plan de Dios. Y él escuchó la voz de su esposa. En este momento el Señor le pide, ofréceme a tu hijo. Ahora le fue a preguntar a la esposa si podía llevarse a su hijo para ofrecerlo al Señor. Dice que ni siquiera le dijo a Sara, sino que muy de madrugada solamente le dije a su hijo, vamos que vamos a ofrecer sacrificio. Ni a su hijo le dijo qué iban a hacer. Y durante esos 3 días caminó y esperando escuchar la voz de Dios que le dijera, no, eso que te pedí no lo hagas. Pero nada, Abraham fue probado fuertemente, esperando todavía. Quedan los siervos, dice, allá abajo, y él sube al monte con su hijo solamente, y todavía empiezan a construir aquel altar, a colocar esa leña sobre el altar, y aquel hijo empieza a ver todas las cosas y dice, Padre, traímos piedra, traímos leña, traímos fuego, ¿y dónde está el cordero? Imagínese cómo se sintió Abraham en ese momento que su hijo le dice, ¿dónde está el cordero? Ahora tenía que decirle. Y le dice, tú eres el cordero, porque Dios me ha pedido a ti en sacrificio. ¿Qué hubiese hecho algún joven de esos que conocemos hoy en día, que no obedecen a los padres? Se sale huyendo y desaparece. Pero ¿cómo era Isaac, el hijo de Abraham? Obediente a su padre y obediente ¿a quién? A Dios. Y él dice, si Dios te ha pedido que yo sea sacrificado, yo le obedezco a él, y como te obedezco a ti también. Y dice que él mismo empezó ¿a qué? A colocar aquella soga en sus manos y amarrarse, y se acostó sobre el altar solamente esperando que su padre le degollara. Y cuando Abraham alza el cuchillo para degollar a su hijo, un ángel le detiene y dice, no lo hagas, porque sé que eres fiel. Pero hasta ese momento fue probado grandemente Abraham. Entonces, nosotros como siervos de Dios debemos hacer las cosas cuando Dios la pida, cuando Él la pida, donde Él la pida, y no importa lo que Él nos pida. Ahora, ¿queremos ser siervos de Dios? Debemos obedecer. Debemos hacer esto. Muchos dicen, bueno, yo quiero ser siervo de Dios, pero cuando el Señor nos pide algo, no, eso es muy difícil, Señor. El Señor nos pide abandonar aquella vida que nosotros llevamos y retomar una nueva vida espiritual. No, eso es muy difícil. No, hay muchas cosas que me gustan. Recordaba siempre a mi abuelita. Cuando mi abuelo dice, ustedes quieren escuchar a su abuela aullando como un lobo. Dice, ¿cómo es eso? Dice, vas a ver. Oye, ¿usted se acuerda cuándo fue la última que fue a un baile? Y decía mi abuela, ¡au! Dice, todavía extraña eso, dice. Muchas veces nos aferramos a las cosas que nosotros hemos dejado como algo tan difícil. Pero cuando nosotros nos encaminamos con el Señor, ¿cómo miramos todo lo que hemos dejado? Como decía el apóstol Pablo, ¿cómo consideraba todo lo que había dejado? Como nada, como basura, por amor ¿a quién? A Cristo Jesús. Asimismo, cada uno de nosotros, cuando miramos hacia atrás, debemos verlo como algo que no servía para nada. Todas aquellas cosas que nosotros pensábamos que eran diversiones, pero en realidad eran cosas vanas, como lo menciona el sabio Salomón. Todo es ¿qué? Vanidad de vanidades. Solamente el temor a Jehová es lo que debe prevalecer. Bien, la palabra siervo significa esclavo, la palabra doulos, y describe a alguien que está sujeto a la voluntad de su Señor y totalmente a disposición de Él.
al usar este término para describirse los apóstoles, están expresando su absoluta devoción y sujeción a Cristo. Y están expresando su actitud de absoluta obediencia hacia Cristo. Algo que no solo los apóstoles fueron llamados, sino también todos los que somos de Cristo Jesús. En esa obediencia incondicional, la que nos va a habilitar para ser siervos efectivos del Señor. Abraham obedeció cuando Dios le ordena también. Vete de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré. ¿Sabía Abraham dónde iba a ir? No. ¿Pero qué hizo Abraham? Obedeció la voz de Dios. No sabía dónde iba. Muchos de nosotros escuchamos la voz de Dios que nos dice que hagamos algo y empezamos, ¿y por qué tengo que salir? ¿Y a dónde voy a ir? ¿Qué comodidad voy a tener? Todas esas preguntas empezamos a hacer. ¿Pero Abraham hizo esa pregunta? No. Solamente dice, obedeció y salió. Y el Señor le iba mostrando paso a paso dónde. Abraham le decía, aquí Señor. No, aquí no es todavía. Y seguía caminando, caminando y caminando errante. Y Dios le decía, aquí. No, aquí todavía. Y él obedecía la voz de Dios. Asimismo, nosotros como siervos de Dios debemos ser obedientes a lo que el Señor nos manda. No empezar a cuestionar lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Por qué, Señor? ¿Qué voy a tener si hago esto? No, obedecer tal y cual como el Señor nos lo está mandando. Ser semejante a Jesús, página 93, párrafo 3 dice, los que profesan ser siervos de Cristo no deberían olvidar el precepto del apóstol Pablo. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué hacemos muchas veces? Bueno, yo voy a hacer esto. Y es algo que es contrario a lo que el Señor nos está pidiendo. Como aquellos que adulteraban las romanas para ganar, ¿qué? Un poquito más. Y cuando hicieron aquella requisa donde revisaron las romanas, ¿quiénes eran los que encontraron que estaban faltando con las romanas? A los cristianos, los adventistas del séptimo día. Imagínense eso. ¿Qué testimonio nosotros como siervos de Dios al que nos encuentren en una falta que nosotros reconocemos que ¿quién nos está viendo? Dios, que no debemos quitarle. No debemos añadirle, dice, para ganancia propia, sino que todo sea medido con lo que el Señor nos ha proporcionado. Dice, y todo lo que es hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, ¿qué? Servimos. Y asimismo la siguiente página dice, los que entran en la obra como siervos del ojo hallarán que su trabajo no puede resistir la inspección de los mortales o de los ángeles. Lo esencial para el éxito en el trabajo es el conocimiento de Cristo, pues este conocimiento dará sanos principios de rectitud e impartirá un espíritu noble, abnegado, como el de nuestro Señor y Salvador, a quien profesamos servir. Si nosotros decimos profesar ser servidores de Cristo Jesús, ¿cómo debemos hacer? Como Él hizo. ¿Cómo debemos andar? Como Él anduvo. La fidelidad, la economía, el cuidado y la prolijidad deberían caracterizar todo nuestro trabajo, ya sea en la cocina, en el taller, las oficinas de las casas editoras, el sanatorio, el colegio, donde quiera estamos ubicados en la viña del Señor. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también lo hará ¿qué? En lo mucho. Hay muchos que dicen, bueno, cuando una persona entra en el gobierno es el que se pone a robar.
¿Qué es lo que dice? El poder solamente ¿qué? Desenmascara lo que lleva uno oculto. Si uno en lo poco es fiel, cuando se le coloca grandes cosas, lo hará fielmente. ¿Recuerdan ustedes a Daniel? ¿Cómo era Daniel? Íntegro. Cuando no tenía nada, cuando fue llevado como esclavo. Y cuando se le colocó como principal, uno de los principales en el reino, ¿cómo fue? De igual manera, íntegro. José, también vemos el ejemplo de él. ¿Cómo era José? Íntegro. Asimismo, nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, debemos manifestar esa integridad como Él lo fue. Esa obediencia comienza en nuestras vidas cuando inteligentemente renunciamos a otros señores. ¿Podemos nosotros servir a dos señores? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Puede una fuente echar agua dulce y agua salada? No lo puede hacer. Pero nosotros muchas veces queremos hacerlo. Nosotros servimos a Dios y queremos servir al dueño de este mundo. Queremos estar agarrados de una mano acá y otra mano acá. ¿Qué dice el Señor si nosotros nos hacemos amigos del mundo? Nos convertimos en enemigos de Dios. No podemos servir a dos señores porque amamos a uno y aborrecemos al otro. Ninguna fuente puede echar dos tipos de agua, ni agua dulce y agua salada a la vez. Nos identificamos con Cristo. Descubrimos en la Escritura cuál es su voluntad y ¿qué hacemos entonces? Vivimos de acuerdo a lo que el Señor nos presenta. Y conscientemente nos alejamos de todos los intereses que son contrarios a la voluntad de Dios. Lo que son gustos, hábitos, preferencias o tendencias. Todas aquellas cosas que nosotros debemos dejar por amor a Cristo Jesús. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Sacrificamos nuestros gustos, sacrificamos a Cristo Jesús por nuestros gustos. Algo que nos gusta, pero nosotros sabemos que no es bueno para la salud. ¿Qué decimos nosotros? No, es porque me agrada el paladar. Porque es bueno, lo siento, gratificante. Pero sabemos que eso puede traer perjuicio para nuestra salud. Pero así lo hacemos. Entonces, cuando somos siervos de Dios, debemos sacrificar todo aquello, nuestros gustos, nuestros hábitos. ¿Los hábitos buenos son fáciles de agarrar? No. Pero los hábitos malos, ¿cómo se agarran? Sin darnos cuenta. Pero los buenos hábitos, ¿qué hay que hacer para poder hacer buenos hábitos? Hacerlo y hacerlo y hacerlo una y otra vez hasta que eso se internalice en nuestra vida, forme parte de nuestra vida, de nuestro carácter. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, del 1 al 2 nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es ¿qué? Vuestro culto racional. ¿Cuántas veces debemos hacer nuestro culto? Por lo mínimo, mañana y tarde. ¿Qué debemos hacer para hacer de esto un hábito? Empezarlo a hacer una y otra vez. Hasta que cuando no lo hacemos, hallamos que nos falta algo, ¿verdad? Es como el que empieza a caminar. Primero, el primer día, segundo día, amanece todo mancado que no quiere ni pararse. Pero si te dice, ya no puedo más y no vuelve a hacerlo más, nunca va a lograrlo. Pero si usted camina y el siguiente día amanece mancado y trata de caminar, cuando empieza a caminar, al rato ya como que el cuerpo se va calentando y se le quita un poco el dolor. Al tercer día ya siente un poco menos de dolor. Al cuarto día ya menos y después camina tranquilamente. Asimismo, debemos hacer buenos hábitos en nuestra vida. No os conforméis a este siglo, dice
el apóstol, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Cuando nosotros reconocemos que la voluntad de Dios es así, vamos a hacerlo felizmente, contentos, agradecidos con el Señor. ¿Cuál es la bendición de ser un siervo de Dios? Y vamos a ver 4 bendiciones que aparecen en el libro de Isaías, capítulo 65, versículos 13 y 14. Vamos a ir al libro de Isaías 65, Isaías 65, versículo 13 y 14. Mire las bendiciones que Dios nos da al ser siervos de Él. Nos dice el 13. Isaías 65, 13. Por tanto, así dijo Jehová el Señor: he aquí que mis siervos, ¿qué dice? Comerán y vosotros tendréis hambre. ¿Quiénes comerán? Los siervos de Dios. Nos continúa diciendo: y vosotros, he aquí mis siervos beberán y vosotros tendréis sed, los que no son siervos de Dios. Dice: he aquí mis siervos se alegrarán y vosotros, los que no son siervos de Dios, serán avergonzados. Y he aquí, dice el verso 14, he aquí mis siervos, ¿qué? Cantarán por júbilo de todo corazón, y vosotros, aquellos que no son siervos de Dios, clamaréis, ¿por qué? Por el dolor del corazón o el quebrantamiento de espíritu, aullaréis, ¿no? Dice otra versión. ¿Cuáles son las bendiciones de ser siervo de Dios? Comeremos, beberemos, nos alegraremos y cantaremos. Estas son las bendiciones. Así como lo mencionamos, el proceso de santificación es de toda una vida. Nosotros podemos pasar por situaciones difíciles, pero el Señor tiene ¿qué? Promesas en su palabra. ¿Y cómo son sus promesas? Fieles y verdaderas. Porque el Señor no va a colocar algo que Él no pueda cumplir. Todas las promesas que Él tiene en su palabra, está dispuesto a cumplirlas. Nos dice: la santificación no es obra de un momento, una hora o de un día, sino ¿de qué? De toda la vida. No se consigue por medio de un feliz arranque de los sentimientos, sino que es el resultado de morir constantemente al pecado y vivir cada día ¿para quién? Para Cristo Jesús. No pueden corregirse los males ni producirse reformas en el carácter por medio de esfuerzos débiles e inminentes. Solamente venceremos mediante un prolongado y perseverante trabajo, penosa disciplina y ¿qué? Y duro conflicto. Muchas veces algunos piensan alcanzar la santificación con pura felicidad. Que el camino, cuando entro a ser adventista del séptimo día, todo va a ser felicidad. Pero cuando entramos al camino, ¿cómo es el camino que conduce a la vida eterna? Empinado, estrecho y escabroso. Siempre recuerdo cuando viajábamos para allá, para Volcán Barú, por acá, por el área de Volcán. ¿Cómo es ese camino? Empinado, áspero, escabroso. En una ocasión iban unas personas que por primera vez iban, no conocían el lugar, iban sin guía y llevaban 2 maletones pero gigantes. Y lo encontramos por medio camino que dice: nosotros queremos tirar estos maletines cuesta abajo.
ya no aguantamos más, no podemos subir ni un pie más. No hay por aquí, y el camino estaba así, dice, no hay aquí por donde podamos acampar. Digo, por aquí no hay ningún plan. Ya de aquí para allá, sube y sube. Ay, dice, ¿qué hacemos con tanta carga? Dice, vamos a tratar de esconder esto por aquí y cuando regresemos y vamos a ver dónde podemos descansar por aquí, quedarnos y el día siguiente para ver si subimos. Así hacemos muchas veces. Para llegar al cielo queremos llevar un montonón de carga. Carga de pecado, carga de afán, carga de todo tipo de circunstancias. ¿Vamos a poder llegar allá arriba? No, tenemos que despojarnos de toda esa carga y agarrar la carga que nos coloca el Señor. Porque dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Recuerdo en otra ocasión cuando mi hermano también, uno de mis hermanos mayores, iba por primera vez a subir el volcán Barú. Y él hacía ejercicio, alzaba pesa. Y mi otro hermano, el mayor, el más mayor, sí había ido varias veces y ya sabía y conocía el lugar. Así que cuando va mi hermano, dice, cuando empiezan a subir, la primera parte no es tan empinada, es plano y sube un poco. Y dice mi hermano, esto está facilísimo. Esto es, deme las maletas y yo se las llevo. Dice, ¿verdad? Dice, los otros que conocían ya habían ido, dice, apenas estamos empezando. Dice, aquí, llévame la maleta. Pues se puso una maleta de este lado y otra maleta y se subió la de él encima. Y empezó a caminar, claro, tenía condiciones. Pero se sobrepasó la condición que él tenía y cuando iba por mitad de camino se puso de todo color, verde, amarillo, vomitando. Y tuvieron que llevarle hasta la de él. No pudo ni llevar ni la de él. Dice, hasta aquí se te acabaron las fuerzas, dice mi otro hermano. Es que tú pensabas que esto era fácil, no, esto apenas era empezando. Asimismo, cuando entramos en la vida cristiana, muchas veces pensamos, esto es sencillo, esto es fácil. Pero cuando nos encaminamos y vienen dificultades, vienen las situaciones, ¿qué hacemos? Esto es muy difícil, esto es muy duro. ¿Y qué hacemos nosotros? Abandonamos mejor. No, debemos seguir. Dice que aunque penosa disciplina, dice, con penosa disciplina podemos alcanzar, podemos vencer solamente con esa prolongada y perseverante trabajo, penosa disciplina y duro conflicto. Así nos dice en Hechos de los Apóstoles, página 402. Y están cada una de las promesas que el Señor nos ha proporcionado ahí. Mis siervos comerán. Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos dice, el Señor dice, por nada estéis, ¿qué? Afanosos. ¿Qué hacemos muchas veces? Afán que yo no tengo tiempo para ir a la iglesia, porque estoy muy ocupado, porque hay que buscar el sustento, y esto y lo otro. ¿Pero qué nos menciona el Señor? Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración, ruego y con acción de gracia. Cuando nosotros ponemos al Señor en primer lugar, todas las demás cosas o serán ¿qué? Añadidas. Pero ¿qué hacemos nosotros? Lo contrario. Siempre buscamos arreglar, solucionar y cuando ya no podemos y estamos estresados es que nos acordamos de Dios. No, así no debe ser y así lo menciona aquí en Filipenses, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras obras. Dice el sabio Salomón, yo fui joven y ya soy viejo. ¿Y qué dice? No he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Cuando nosotros somos fieles a Dios, el Señor nos dará lo que nosotros necesitamos. Bueno, entonces otros que se van al otro extremo y dicen, bueno, yo solamente voy a depender de lo que el Señor me da, así que voy a sentarme en una hamaca y el Señor me va a alimentar. ¿Peligro de qué? ¿De irse a un extremo o al otro? Cuando usted va andando en la carretera
¿Usted desea tirarse a la cuneta izquierda o a la cuneta derecha? ¿Cuál desea tirarse? A ninguna. No, nosotros queremos ir por el camino, ¿verdad? Si nos vamos a cuneta, dañamos el carro. Si nos vamos a la izquierda, también. Pero muchas veces en la vida cristiana nosotros nos vamos a un extremo o nos vamos ¿qué? Al otro. El Señor quiere que nosotros seamos equilibrados. Dice, no he visto a justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Porque si nosotros somos fieles a Dios, el Señor nos suplirá lo que nosotros necesitamos. Pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nuestra parte. Nos dice, a ver, aquí no puse la cita. Déjame buscarlo. El Dios que cuida a Elías en tiempos de hambre no pasará por alto a ninguno de sus hijos abnegados. El que ha contado los cabellos de su cabeza lo cuidará y en los días de hambre serán saciados. Mientras los inicuos perezcan en su alrededor por falta de pan, su pan y sus aguas, dice, de los siervos de Dios estarán ¿cómo? Seguros. Por ahí le doy entonces el libro, que no se me olvidó anotarlo. Yo creo que sí sale ya. No. Segunda promesa, mis siervos beberán. El agua es símbolo ¿de qué? De vida. Aquella conversación que tuvo Jesús con esa mujer en el pozo fue tan grandiosa. Él llega y se acerca y dice, dame de beber. Aquella mujer le dice, tú siendo judío me pides a mí agua, que yo soy ¿qué? Samaritana. ¿Por qué sucedía con los judíos y los samaritanos? No se llevaba. Eran como el agua y el aceite. Pero ahora Jesús se acerca y le dice, dame de beber. Y ella le hace esa pregunta. Pero ahora Jesús le dice, si tú supieras, Juan 4:10, si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías de beber y nunca más volverías a tener sed. Ahora ella físicamente dice, oye, si tú tienes un agua que es especial, que no me va a dar sed más, está bueno, porque yo no tengo que venir a sacar de este pozo profundo. Pero el Señor le estaba hablando ¿qué? Que Él era el agua de vida espiritualmente. Y cuando Él le dice eso, y él no comprendió inmediatamente. Pero después, cuando en la conversación se dio cuenta, dice, este es un profeta, porque me dijo toda mi vida. Le declaró todo lo que ella era. Por eso, ¿y dónde está tu esposo? Dice, no tengo. Dice, bien has lo dicho, porque has tenido tanto, y el que tienes ahora no es tu esposo. Oh, se sorprendió de esto, ¿verdad? Y ahora le impactó. ¿Y ahora qué hizo esta mujer samaritana al recibir esa preciosa agua de vida? ¿Qué hizo ella? Se fue por todo el pueblo, anunció de que allí había un profeta, que fueran y le escucharan. Mientras otros mueren de sed, dice, usted tendrá agua para beber, porque tendrá agua viva. Y el Señor físicamente también nos proporcionará de esa agua. Cuando nadie tenga, dice, de qué beber, el Señor nos da esa agua. Deseado de toda la gente, página 97. En el último gran conflicto de la controversia de Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar la ley en obediencia a las potencias terrenales. Se les prohibirá comprar y vender. Finalmente será decretado que se les dé muerte. Pero al obediente se le hace la promesa. Habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de acogimiento. Se le dará su pan. ¿Y qué dice? Sus aguas estarán seguras o serán ciertas. ¿Cuánto puede permanecer una persona sin comer? Durante muchos días. Pero sin beber, sin tomar agua, poco tiempo. Porque empieza
a debilitarse rápidamente. Pero el Señor dice que aquellos que sean fieles a Él, su pan y sus aguas estarán seguras. ¿Qué hizo el Señor para alimentar a Elías en un lugar donde no había nada que comer? Él envió cuervos y le llevaron alimento. También un ángel, ¿verdad? Dice le cocinó, como decía Terce, una super torta. Dice que corrió y caminó 40 días. Imagínense ese alimento. ¿Cómo era? Un alimento que uno coma que durante 40 días pueda comer, correr y caminar sin que le dé hambre. Imagínense. Así que el Señor está deseoso de hacer grandes milagros en nuestra vida. ¿Pero qué debemos hacer nosotros? Ser siervos de Él, obedecerle en todo lo que Él nos manda. Tercera promesa y vamos finalizando. Mis siervos se alegrarán. Cuando hay un problema en el trabajo, en la familia, ¿nosotros podemos estar contentos? Es difícil, ¿verdad? ¿Cuándo es que nosotros nos alegramos? Cuando nos dan una buena noticia, cuando nos dan un buen mensaje. Pero el Señor nos ha dado una gran noticia, un gran mensaje. Nos ha dado buenas nuevas de salvación. En Salmo 30:11 nos dice: has cambiado tu lamento en baile, me quitaste la ropa áspera y me vestiste ¿de qué? De alegría. El Señor nos ha dado buenas nuevas de salvación. Ahora, ¿será que el cristiano siempre debe de andar triste? ¿Cómo debe andar el cristiano? Si tiene buenas nuevas de salvación. Contento, feliz. Ahora, no quiere decir esto que cuando tenemos una dificultad debemos sonriendo que tenemos problemas. No, vamos a estar en un momento cabizbajo, pero tenemos las promesas del Señor, que Él estará siempre a nuestro lado. Y cuando nosotros pensamos en eso, nos alegramos, porque el Señor cumple todas y cada una de sus promesas. Nótese el agudo contraste: el lamento será cambiado por baile y cilicio por alegría. En Isaías 61:3 dice: para darle gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. ¿Cuánto queremos ser plantío de Jehová? Todos. Eso debe ser una gran noticia para cada uno de nosotros, que el Señor está con nosotros. ¿Qué es lo que quiere Satanás para nuestras vidas? Tristeza, dolor, llanto. ¿Cómo era la primera pareja en el jardín del Edén? ¿Cómo eran ellos? Felices, porque el Señor le había proporcionado de todo. Pero ¿cómo lo quería ver Satanás? Tristes, agobiados, como nos tiene ahora. Por lo tanto, dice: conoceréis el bien y el mal. Y así les propuso esto tan grandioso. Ahora, ¿quería el Señor que nosotros conociéramos lo malo? No. Todo lo había hecho bueno, ¿y en qué? En gran manera. Pero ahora Satanás le ofrece algo mejor: conoceréis el bien y el mal. ¿Cómo es el mal? Hemos conocido el mal. Tanto dolor, tanta tristeza, tanta muerte que ha traído el pecado. Pero el Señor nos ha cambiado ese lamento en baile y aquel cilicio ¿en qué? En alegría. Así que cada sábado que vengas al culto dice: gózate, y te aseguro que el diablo le saldrá una úlcera, porque dirá: si este tiene problemas, y míralo cómo se alegra. Nuestra alegría está ¿en quién? En Cristo Jesús. Y la cuarta promesa: mis siervos cantarán. Cuando nosotros estamos alegres, ¿qué nos da por hacer? Cuando usted está triste o está desanimado, ¿le da por cantar? No, ¿verdad? Está agobiado.
Pero cuando nosotros estamos tristes, cuando estamos desanimados, ¿qué debemos hacer? Empezar a cantar. ¿Qué hacía el apóstol Pablo cuando estaba encerrado en aquel calabozo, con esos grilletes en una posición incómoda? ¿Qué hacía? Ay, Señor, ¿por qué estoy aquí si yo te estoy sirviendo y esto y mira cómo me tiene? ¿Se quejaba? No, cantaba, y aquellos que le escuchaban dicen, mira, Pablo en aquella condición que está ahí, mira qué hace, canta. Y eso fue que de testimonio para los que estaban allí en la cárcel. Asimismo, cuando nosotros nos sintamos tristes, pensemos y meditemos en las promesas de Dios y que venga a nuestro pensamiento un canto y empecemos a cantar aunque estemos tristes. Y ese pesar, esa tristeza, ese dolor empieza a desaparecer cuando tenemos un cántico en nuestra vida. Una vez que el corazón está alegre, automáticamente se produce lo siguiente, que es cantar. Dios ha dicho que sus siervos cantarán, no importa la edad que tengan, pero cantarán. ¿Tenemos nosotros o queremos ser siervos de Dios? ¿Queremos tener estas promesas que el Señor nos proporciona? Nuestros alimentos, nuestra agua, todo estará seguro que nos alegraremos y cantaremos ante el Señor. El Señor desea que todos seamos siervos de Dios. Apocalipsis, finalizamos con estas cosas. Apocalipsis 7, 1 al 3. Dice, ¿cuál es aquella característica de los siervos de Dios? Apocalipsis 7 del 1 al 3 dice, después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del yacimiento del sol teniendo el sello de Dios vivo y clamó con gran voz a los 4 ángeles a los cuales era dado de hacer daño al mar y a la tierra, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos a los siervos de nuestro Dios. ¿En dónde? En sus frentes. ¿Cuál es el sello de Dios? Sábado. ¿Cuál es la marca de la bestia? El falso día de reposo, el domingo, el día del sol. Pero hay una promesa aquí. Dice que había sido dada la orden de no hacer daño ni a la tierra ni al mar hasta que los hijos de Dios fueren sellados en sus frentes. El sello de Dios vivo es el día de reposo. ¿Por qué? ¿Por qué es el sello? Porque es la distinción. Nosotros reconocemos en el sábado a Dios como nuestro creador. Reconocemos, ese es como el cumpleaños de la tierra. En 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, y el séptimo día, ¿qué? Reposó, lo bendijo y lo santificó. ¿Cuántas personas están allá afuera engañados, pensando que están sirviendo al Señor en un día que Dios no ha colocado? Qué bendición tenemos nosotros de estar obedeciendo al Señor en el día que Él ha mandado. Y tenemos ¿qué? Bendiciones si nosotros somos siervos de Él. Así que el Señor nos ayude y podamos ser de estos siervos que sean sellados ¿en dónde? En su frente. Y cuando vengan aquellas pruebas y dificultades, nosotros estemos y seamos preservados milagrosamente por el Señor, porque el Señor así lo ha declarado en su palabra. Que el Señor nos bendiga en esta tarde.